Es la raíz de la patria grande, es la historia que habla y que repite. Libertad con dignidad en cada lucha, esperanza y fuerza de su gente. Que resuene como un grito de la historia, la unidad de todo un continente. La Pampa, el Mato Grosso, la Amazonas y sus ríos que suben la pendiente. José Artigas, San Martín, Simón Bolívar, Miguel Hidalgo, Lautaro Zapica, José Martí Yegro, Zumbi, Juana Zurduy, junto a sus pueblos por la libertad. Hoy persiste la injusticia en los pueblos, la crueldad y la desigualdad. Pisar fuerte en nuestra propia historia, que tantos sueños se hagan realidad. Sentires de la patria grande. Adelante, Bueno, Néstor. muchas gracias. Pero no me diste tiempo de apuntar el vicio. Me llevaste cortito. No, lo que Bueno. pasa es que no puse a los hermanos de Ayala porque estamos repasados. Bien. Entonces fueron menos minutos. Habíamos comenzado a hablar el programa pasado sobre los acontecimientos de 1825 que llevan a que en 1828 se cree la Convención Preliminar de Paz que determina que se forme un Estado independiente. Y bueno, estaba más, digamos, fresco el tema en la semana pasada de la narración en ese video oficial que presentó la Presidencia de la República del historiador y politólogo Gerardo Caetano, en el cual fue altamente criticado por el Partido Colorado, fundamentalmente, en cuanto a lo que dijo de que el 25 de agosto de 1825 Rivera todavía estaba a las órdenes del ECOR. Si uno lo toma así literalmente, y él mismo, Caetano, lo reconoció que fue un error, no quita que si bien a finales de abril, habiendo sido capturado Rivera por Lavalleja después de haber desembarcado en la Graciada y venir avanzando, captura a Rivera, lo obliga a tomar una decisión de que se suma a la Cruzada Libertadora. Recordemos que Rivera sí estaba formando en ese momento parte, y desde hacía muchos años, del ejército portugués primero, y después del brasileño a partir de 1822, cuando se independiza Brasil de Portugal. Y bueno, esa captura que hace Lavalleja de Rivera lo obliga a tomar una decisión: o se suma a la Cruzada Libertadora o iba a ser ejecutado por traidor. Rivera hizo lo que siempre supo hacer, y quizá lo mejor que supo hacer, que fue cambiar de bando, y ahí empieza a luchar. No sale de tu voz, Néstor.
A ver ahora. Ahí. Perfecto. Decía que si bien Rivera, obligado por la Valleja, se suma a la Fuerza Libertadora, nunca dejó de estar vinculado y ligado con los comandantes del ejército brasileño riograndenses. Y por tal motivo, repito, fue llamado a Buenos Aires a dar cuenta de eso. Cuando él abandona el ejército oriental por discrepancias con la Valleja en 1826 y pide ser incorporado al ejército de la Argentina. Y vos me habías enviado con un comentario que decía, estaba muy interesante, un artículo de José Pedro Barrán, que sí realmente está muy interesante. Y está este artículo basado en un estudio de la historiografía de los hechos de 1825. Y él plantea, dentro de lo que son historiadores, y salvo con leves discrepancias entre ellos, plantea dos corrientes dentro de la situación que se da en 1825 y que culmina después en 1830. Y él habla de que los historiadores, fundamentalmente aquellos que trabajaron a partir de las 3 primeras décadas del siglo XX, que es cuando se determina, cuando el centenario de los hechos de 1825, de que el 25 de agosto es el día de la independencia, y ahí se forman dos corrientes de historiadores, motivados fundamentalmente por aspectos políticos. Entonces, dentro de esta historiografía, él marca que algunos historiadores, o sea, fundamentalmente pertenecientes al Partido Blanco, el Partido Nacional, plantean la posición orientalista, mientras que los historiadores colorados plantean la posición argentinista. Y, o sea, como nos enseñó en definitiva Barrán, hay que saber pararse en la cancha. Y estas 3 primeras décadas del siglo XX están marcando todo un proceso de grandes disputas entre el Partido Blanco y el Partido Colorado. Enormes cantidades de guerras civiles desde que nace el Estado Oriental en 1830, siendo la última ya en la primera década de este siglo, con el levantamiento de Aparicio Saravia por los blancos en contra del gobierno de Valle, en el cual, bueno, se le da muerte a Aparicio Saravia, o sea, se le dispara y a los pocos días muere. Y bueno, ahí se acabó, digamos, la parte de lucha armada, dado de que
aquella revolución a caballo, con lanzas y demás, había llegado a su fin. El Estado contaba con el ferrocarril para movilizar tropas y caballos y armas, cañones y demás. Y bueno, aquel romanticismo, por llamarlo de algún modo, de la revolución a caballo que había empezado en 1811 en este territorio, ya no tenía cómo luchar contra la tecnología. Pero evidentemente que esas heridas, esos rencores, esas desconfianzas, todavía seguían muy vivas en esos primeros decenas de años. Y es lo que trata de hacer ya a nivel parlamentario, de fijar una posición, no solamente sobre qué día había que fijar como el de la independencia, sino también los historiadores haciendo la retórica de esto. Y lo que plantea Barrán en este artículo es que los hechos que se dieron para poder estudiar en principio a los acontecimientos entre 1825 y 1830, se basaron fundamentalmente en un factor político. Y suma otro factor político entre 1960 y 1970, que es la izquierda, en el cual se desenvuelve de lo que fueron Lavalleja y Rivera, o Lavalleja, Oribe y Rivera como fundadores del Estado oriental, y la izquierda toma Artigas como ya no héroe político, sino como héroe social, y se ve que hay una intención política, además, la de la izquierda, de apropiarse de esta figura de Artigas. Por lo tanto, Barrán lo que trata de hacer, perdón, es reivindicar lo social, lo económico y lo cultural de esos años por encima de lo político. O sea, viendo a ver qué era lo que sentía la sociedad, y no aquellos líderes. Y no solo estamos hablando de aquellos líderes militares, ¿tá?, sino aquellos que, en definitiva, constituyeron la Asamblea de Representantes de la provincia oriental, que después se transformó en Asamblea Constituyente. Y bueno, y hay algo de lo que dijo Caetano, que es coincidente con lo que planteó en aquel momento Barrán. O sea, no se puede dejar de lado el artiguismo dentro de ese periodo, así sea por acción u omisión. Y si bien, pero, o sea, hay que ver, ¿no? O sea, Artigas se exilia a partir del 5 de septiembre de 1820 en el Paraguay.
Pero la figura de Artigas, tan vigente desde 1811 a 1820, y con todo lo que fue ese gran intento de revolución social y económica que pretendió hacer a partir de 1815, o sea, seguía vivo eso. Pero ni siquiera lo nombran Artigas. O sea, hablan del periodo artiguista sin nombrar a Artigas, ni al artiguismo, ni a los artiguistas, ni a los artigueños, como se les llamaba en aquella época, sino que, por ejemplo, se refieren a ese periodo como el teatro de la anarquía. ¿Mm? Y evidentemente quienes dicen eso son los que fueron enemigos de Artigas y los que ayudaron a derrotarlo. Y estamos hablando de la élite. Pero, y este es comentario mío, ¿no? O sea, no lo menciona Barran, pero yo quisiera agregarlo, ¿no? O sea, porque dentro de los argentinistas, digamos, ¿no? Aquellos que decían que la provincia oriental tenía que unirse nuevamente a las provincias unidas del Río de la Plata, después la República Argentina y demás. O sea, todo esto se da en un contexto en el cual estaría bueno estudiar inclusive las palabras, ¿no? Porque Artigas planteó una confederación en principio y después una federación. Ahora, el documento de 1825, o sea, la segunda ley, habla de la ley ley de unión y habla de unirse a las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Y por qué utilizan ese término unirse? Porque aquel bando, o sea, aquellos dos bandos que había, que estaban los federales por un lado y los centralistas bonaerenses por el otro, o sea, los federales de las provincias y los centralistas por el otro, los centralistas fueron derrotados en 1820 en la batalla de Cepeda por los federales. Y bueno, ya utilizar el término centralista no quedaba bien, seguir tratando de reivindicar un grupo derrotado. Entonces lo cambian por el término de unitario. No, vamos a hacer la unidad del país y no fraccionarlo, pero con la cabeza siempre en Buenos Aires. Entonces, estamos hablando de que aquellos centralistas pasaron a llamarse unitarios, que se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata, y que la segunda ley del 25 de agosto de 1825 en la Florida habla de unión. O sea, no habla de incorporación. No habla de sumarse, de ser parte. Habla de unión, o sea, va llevando el mismo término, este mismo término. ¿Y qué es lo que pasa? O sea, el movimiento político argentino estaba consolidando al unitarismo, fundamentalmente, y el líder de ese movimiento era Bernardino Rivadavia. A la postre, o sea, iba a ser el próximo presidente constitucional de la República Argentina en 1826.
Y bueno, de algún modo había que tratar de acomodar un poco el cuerpo para con eso, pero también teniendo en cuenta que o sea, aclarando antes, ¿no?, de que Rivadavia, como unitario, como centralista, eh, como monárquico, odiaba, ¿no?, todo aquello que tuviera que ver con lo popular. Eh, entonces, bueno, Rivadavia fue con Belgrano a Europa a buscar, a ver si conseguían a alguien de la nobleza que quisiese hacerse cargo, ¿no?, de un reinado en el Río de la Plata. Recorrieron toda Europa. Y bueno, contra lo republicano, contra lo democrático, contra lo federal, o sea, no, Bernardino estaba totalmente en contra. O sea, Bernardino echó prácticamente a San Martín de la Argentina. Y bueno, decía que por otro lado también, aquellos orientales exiliados en Buenos Aires, liderados por La Valleja, fueron ayudados por un grupo de estancieros y saladeristas de rango federal, entre ellos Juan Manuel de Rosas. Entonces, había que acomodar un poco el cuerpo. O sea, me están ayudando los federales, pero el gobierno que se viene va a ser unitario, tengo que estar bien con ellos. Y dentro de esto, en definitiva, fue lo que trató de hacer, y vuelvo a repetir, La Valleja, repitiendo las mismas cosas que había hecho Artigas cuando comenzó en 1811, pero negando el artiguismo. Y no se habla de Artigas en todo este periodo, se lo omite. O sea, se habla su periodo como del caos, de la anarquía, de la tiranía, del déspota, pero no se lo nombra. Y si vamos un poco más adelante, unos años, poquitos años más adelante, cuando se le solicita al monárquico español Francisco Acuña de Figueroa hacer la letra del himno uruguayo, o sea, del himno del Estado Oriental del Uruguay, no se lo nombra Artigas. Sí se nombra del tirano, en una de sus partes, pero Artigas no se lo nombra. Y bueno, dentro de este análisis que hace Barrán, a través de lo que es basándose en la escuela francesa de los anales, empieza a estudiar lo social, lo económico, ¿no?, y lo cultural de aquella época. Entonces, tanto para un bando como para el otro, ¿no?, de los orientalistas y de los argentinistas, Barrán plantea, bueno, ¿qué pensaba la sociedad? ¿Qué sentía la sociedad? O sea, la sociedad era un bloque, ¿no?, en el cual o todos eran orientalistas, para estos historiadores, o todos eran argentinistas, cuando en sí eran las élites que estaban en esa situación. Y tampoco las élites eran tenían tanto manejo de toda la base social y ciudadana como para convencerlos a todos de que pertenecían y que tenían que pensar y sentir como ese bloque. Entonces esto es lo que
plantea Barrán. Y bueno, yo estuve tratando de hacer un extracto de esta extensa nota. Y bueno, cuando plantean en lo que fue el Congreso de la provincia cisplatina, para formar la provincia cisplatina con la unión al Reino de Portugal, Brasil y Algarve, un tal Bianchi, Pío Bianchi, dice, una soberanía en este estado de debilidad no puede infundir la menor confianza. Se seguiría la emigración de los capitalistas y volvería a ser lo que fue, el teatro de la anarquía. Y Barrán dice acá esto que a mí me encantó, que es muy interesante, dice, en historia hay que aguzar mucho el oído para percibir la voz de los humildes. Ellos no dejan casi testimonio escrito, pues hasta en eso los sectores privilegiados lo son, en su presente y en su capacidad de modelar la imagen que la posteridad tendrá del pasado. Y bueno, Barrán reivindica la presencia del artiguismo, y se basa en lo social fundamentalmente por un informe del cónsul británico en Montevideo que le envía al Foreign Office, al secretario del Foreign Office, Canning, que es un informe fechado el 31 de enero de 1825, o sea, poco antes de que se diera la Cruzada Libertadora. Entonces, él distingue dentro de esa sociedad montevideana y oriental varios partidos políticos. Él habla de los negativos, que son indiferentes a quien gobierna, con tal que el gobierno sea bueno, y entiende que son de todas las clases, estos negativos indiferentes. Están los realistas, viejos españoles, quienes, al envejecer y no ver acrecentado su partido desde la madre patria, disminuyen diariamente. Abrigan fuertes prejuicios nacionales contra los brasileños. Sin embargo, admiten que la tranquilidad, moderación y seguridad que ellos disfrutan los decide a preferirlos. Después nombra a los imperialistas, compuestos de los antiguos colonos portugueses, nuevos inmigrantes de Brasil, oficiales y soldados, comerciantes brasileños, ganaderos y propietarios de tierras. Entre estos últimos hay criollos y viejos españoles con las más grandes propiedades y riquezas de este país. Este sector apoyaba el dominio brasileño no por sentimiento, sino por creer posible el aumento de sus recursos solamente preservando el gobierno imperial, que es el único que promete paz y tranquilidad a la provincia. O sea, la bandera estaba en el bolsillo, no en lo que se podía considerar una patria o una sensación de nación.